Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Mariano Flores Vidal para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Un placer, un gusto. Gracias por haber invitado. Gracias a vos por estar una vez más aquí. Bueno, como decíamos en el primer bloque, en estos últimos días continúa subiendo el riesgo país, que superó los 800 puntos por primera vez en el año y se ubicó en su nivel más alto desde noviembre del año pasado. Los mercados no terminan de estar convencidos de si los detalles del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional van a favorecer, ¿no?, a los activos argentinos. Mariano, bueno, ¿cuál es tu expectativa en relación a esto? ¿Por qué crees que viene sucediendo semejante cosa, ¿no? Porque uno, como decíamos en el primer bloque, uno imagina que cualquiera sean los términos del acuerdo con el fondo, las condiciones de la Argentina para honrar sus compromisos, para pagar la deuda argentina, van a ser mejores. Sí, absolutamente. Yo creo que se generó ruido siempre cuando uno está acordando con el fondo, en el medio de las negociaciones. Es muy difícil que no se genere ruido en el mercado, siempre hay volatilidad. En este caso, cuando tenés un régimen cambiario tan inflexible como es el crawling peg, que me parece que nos llevó por buen camino, digamos, en lo que es la estabilización, y yo creo que tiene todavía para llevarnos más en ese buen camino. Cuando tenés un régimen así, cualquier comunicación que vos no hagas, que no sea de la contundencia, del mantenimiento del régimen y demás, genera dudas por completo. Pero justamente ahí, como decía en el primer bloque, me parece fácil de entender por qué se generó incertidumbre, por qué se generó presión en el mercado cambiario a partir justamente, ¿no?, de la incertidumbre de lo que podía suceder con el régimen cambiario. Pero no me queda tan claro por qué aumentó el riesgo país, que tiene que ver, ¿no?, con una apuesta o con dudas sobre la capacidad de pago de la Argentina, ¿no?, de sus compromisos. Sí, lo que pasa es que en el fondo, cuando vos tenés básicamente el planteo de Argentina es vamos a superávit fiscal, con lo cual lo que vos decís está totalmente de acuerdo. Ese superávit fiscal, si querés, armó las expectativas para lograr con un tipo de cambio fijo bajar las tasas de interés y tener el boom que tenés de crecimiento y demás. Cuando se pone alguno de eso, esto es incipiente, estamos estabilizando, la Argentina está saliendo, todavía falta. Entonces la verdad que los tenedores de títulos, que tampoco tienen toda la información o quizás no están, porque tenés inversores del exterior y demás, sumado a la volatilidad internacional, ¿no?, decir, bueno, ¿qué pasa con Trump, con la suba de tarifas y demás? Esto es un fenómeno mundial, también los países emergentes están en general con mucha mayor volatilidad. Nosotros, el doble, digamos, las dos noticias por otro lado, nos complicó el riesgo país. Ahora bien, nos complicó, es decir, nosotros no estamos buscando hoy un rollover como Argentina y demás, con lo cual es mirar y ver los mercados. Claramente, después de un acuerdo, yo creo que en lo que es títulos en dólares tanto y en pesos hay mucho para ganar, porque ese riesgo país de vuelta. Yo insisto, lo vengo diciendo, el año vas a estar hablando de un riesgo país de 400, 500 puntos. A mí en algún momento justamente se me ocurrió si este aumento del riesgo país no podía tener que ver con alguna baja de Milei en las encuestas. ¿Eso lo analizaste vos, lo evaluaste, esa posibilidad? Mira, yo no lo veo, a ver, yo no soy politólogo, ni mucho menos. Lo que veo es que cuando se genera riesgo, digamos, volatilidad en el mercado de vuelta y dudas sobre un régimen cambiario que está siendo exitoso, pero que hay dudas de decir, ¿está apreciada Argentina o no está apreciada? Yo creo que no está apreciada y que no tenés un problema de equilibrio externo en ese sentido, sino que al revés, lo que vas a tener es más inversiones todavía, pero en ese contexto de volatilidad, la confianza del gobierno y del consumidor cayó en marzo, sigue en niveles altos por encima de lo que son otros gobiernos y demás, pero cayó, con lo cual puede ser que haya una dinámica en ese sentido. Yo creo que en el fondo dicen, exacto, decir, bueno, y si no sale bien en octubre, ¿cómo sigue la historia, ¿no? Entonces, también tiene que ver un poco por qué yo creo que, digamos, y me parece que hoy lo están defendiendo, hoy hablar de una devaluación, cuando vos vas a tener una política, cuando tenés una política superávit fiscal y política monetaria dura para, digamos, poder estabilizar y bajar la inflación, hoy no me parece conducente en ese sentido, por más que se estabilice. Hoy no tenés un problema. Si se devaluara, y yo no creo que ese es el caso, en el fondo cualquier dinámica te da que vuelve a bajar. Claro. Además que tendrías lo que uno piensa, es decir, si acá no hubiera un cronograma electoral,
La verdad es que decía, sí, es como flota si querés, y total, después tenés una política monetaria que te va a bajar, no te va a dejar esparalizar y te va a bajar el tipo de cambio. Claro. Pero como tenés 5 meses y vos querés dar un delivery de baja inflación y lo venís logrando, porque en marzo te va a dar empate con febrero, ponele, pero no es uniforme la baja de la inflación. La inflación va a ir convergiendo y va a bajar. Entonces, eso te puede pegar en el riesgo país. Es decir, che, se pone, el mercado cree que se puso en duda el tema cambiario por un acuerdo con el fondo. ¿Cómo termina esto? Entonces, yo creo que eso, en las próximas 2 semanas, eso se va a despejar y todo va a volver a la normalidad. Hoy compró el MULC, Mercado Único y Libre de Cambios, hoy compró. Yo creo que mañana capaz no compra, porque en el fondo yo, liquidador de exportaciones, hasta que no esté resuelto esto, efectivamente, y me digan, este es el juego, este es el régimen cambiario, o se mantiene el régimen cambiario y demás, y me cuesta liquidar, digamos. De todas formas, bueno, por lo que venís diciendo en estos minutos, resulta claro que tu expectativa es que el régimen cambiario se mantenga tal cual está, ¿no? Yo creo que sí, puede haber cambios menores en temas, si querés, esto del blend o no el blend y demás, pero digo, yo creo que sí. No tengo información, tengo la misma información que tiene todo el resto, pero justamente lo veo de esa manera. No hay una necesidad, le llamo yo, estructural, que digas, tenemos un desequilibrio externo de manera que no se puede sostener esto. No es esa situación, ni mucho menos. Yo tengo estimado un superávit de balance comercial, que si le restás incluso el déficit que vas a tener de servicio, porque dicen vas a tener superávit igual, te va a dar déficit de cuenta corriente que va a ser totalmente financiado, más que financiado por los ingresos de capitales, digamos, que van a venir por las inversiones que se dan, que ya se están viendo en buena medida, digamos, las colocaciones de ONs en dólares y demás. O sea, esto, algunos lo tratan de ver como el 2018, ni cerca es el 2018 donde tenías déficits de 5 puntos del producto, ¿no? No tiene nada que ver esto. Clarísimo. Toda esta situación, ¿no?, de incertidumbre que se ha generado, ¿no?, en relación al régimen cambiario, ¿viene afectando de alguna manera la actividad económica que en los primeros 2 meses del año, de acuerdo a las estadísticas que presenta, por ejemplo, el estudio de Orlando Ferreres, arrancó con todo? Sí, mira, yo creo, a ver, pensá que enero te dio un crecimiento trimestral. Normalmente es que después de que tenés una recuperación fenomenal en el segundo semestre del 2024, desaceleres por una cuestión natural, digamos. Si uno mira enero, el último trimestre del 2024 creció 1,4% trimestral la economía respecto al anterior. Si mirás enero, el ritmo trimestral es de 1,8%, con lo cual es mayor todavía. Yo miro indicadores de demanda y claramente eso se va a estabilizar. Y si te digo, en marzo cayó la confianza del consumidor, del gobierno y demás, por lo que está pasando, puede haber algún retoque, pero los principales motores de la demanda, que es el crédito, principalmente sigue aumentando bestialmente, digamos, creció 100% en términos reales desde abril del año pasado. Sí subieron este último mes de manera significativa las tasas de interés, en particular las tasas de interés en dólares, ¿no? Sí, a ver, ahí tenés, en pesos subió también un poco, tiene que ver con la volatilidad y, digamos, que se generó en estos momentos. Sí. Yo creo que eso de vuelta, vos pensás cómo veníamos, credibilidad con el régimen cambiario, eso te permitía bajar la tasa de interés, que bajó de 100% a 29% quedamos. Ahora no lo podés bajar, lógicamente, porque, digamos, la expectativa del ROFEX es mayor a eso y tenés la brecha. Se acomoda esto, tienen que seguir, digamos, las tasas de interés en pesos tendrían que terminar en el orden del 22% para fin de año, como mucho. Muy bien, Mariano, muchas gracias. No, de nada. Cerramos entonces el programa de hoy con el detallado análisis del economista Mariano Flores Vidal sobre la situación de la economía y lo que puede suceder en los próximos meses con estas dificultades que estamos atravesando en las últimas semanas. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.